bienvenidos a Un Mundo para Todos. Hoy tenemos a una persona muy especial. Él se llama Jorge Llopis, director de la revista digital Pecados del Arte, perito judicial de arte. También eres tasador de arte. Sí, perito tasador judicial. Muchísimas cosas. Bueno, bienvenido a Un Mundo para Todos, Jorge, amigo. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Elena, por invitarme. Nada, encantada aquí de que nos cuentes un poco, cómo te iniciaste para empezar en esta profesión. Bueno, yo realmente soy licenciado en comunicación y, yo estuve muchos años en el ámbito de la comunicación, me especialicé en historia del arte y antropología cultural y estuve muchos años trabajando en el sector de las agencias de comunicación y relaciones públicas. Y bueno, en el 2007, esa crisis malhadada, decidí dar un giro, digamos, vital y volver otra vez a la fuente, ¿no? A la fuente de historia del arte. Mi hermana es artista, mi padre pintaba, mi tío también es artista, por lo cual de alguna manera yo en su momento empecé a hacer mis pinitos como ilustrador, pero en fin, al final lo dejé correr. Me daba pánico, y hoy me da pánico la blancura y la inmensidad del papel en blanco, ¿no? Y bueno, decidí dar un golpe de timón. La crisis fue terrible para el sector y bueno, decidí que ya también estaba cansado. Estaba cansado porque se había cambiado también la metodología de trabajo, estaban funcionando las nuevas tecnologías y ahí ya no me sentía cómodo, había dejado de tener la relación directa con periodistas, con el cliente, para que si fuese algo mucho más, era mucho más algo más frío. Y bueno, volví otra vez a la universidad y volví a estudiar Historia del Arte. Qué bueno. Sí, bueno, esto con 40 años lógicamente impone un poco, ¿no? A veces dices, ¿podré o no podré, no? Y luego, nada, empecé a validar pues las capacitaciones como perito judicial y como perito tasador judicial y ahí está. Estuve desde el año 2007 hasta ahora el 2022, que empecé sin saber por qué, aunque yo creo que fue intercesión divina, lo tengo muy claro, pero me tiré mucho a la piscina y empecé con esta nueva aventura que es la revista Pecados del Arte, que es el primer portal, no solamente de España, sino a nivel mundial, sobre la crónica negra de los delitos contra el arte y el patrimonio, ¿no? Y bueno, estamos en un proyecto pues que, en fin, está gustando, eso es lo que interesa. Ahora tenemos que ir consolidando, ir viendo esas líneas de colaboración para que de alguna manera no solamente tengamos noticias, sino también tengamos opinión, porque la revista va a tener un componente importante de crear opinión crítica dura por la situación en la cual se está viviendo. Y luego, por supuesto, reconocer la labor de los profesionales que están trabajando en este país, no solamente los cuerpos de seguridad del Estado, sino también muchos profesionales como yo, que nos hemos dedicado básicamente a que esto sea un sector, más limpio y más diáfano, porque ese es el problema que tiene el sector del arte, que parece que es muy opaco, que parece que es muy, en fin, a veces traslúcido, ¿no? Interesante como menos, ¿eh? Porque bueno, ahora nos vas a contar qué es lo que más te ha llamado la atención de obras de arte que hayas tenido que ir a tasar y descubrir que al final que eran un fraude, por ejemplo. Bueno, a ver, yo te doy cuenta que una de las cosas que he agradecido a esta profesión durante los años en los que he estado, digamos, en activo, porque ahora también es un momento en el cual también es un momento de transición, yo siempre diré que he tenido la oportunidad a veces de ver cosas que normalmente estarían detrás de una vitrina, en un museo, ¿no? De poder tocarlas, ¿no? Y sobre todo esa relación que tienes táctil, esa relación que tienes sinestética con ese objeto, ¿no? Con ese objeto que ha hecho alguien, con ese objeto que ha vivido en casa de alguien. O sea, es decir, con ese objeto que está ahí, ¿no? Que tiene una historia, ¿no?
y que evidentemente pues tendrán las mismas vivencias que sus propietarios, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando he visto alguna pieza muy, muy antigua de un libro que se llamaba El Escarabajo. El autor era un autor argentino que me saldrá, que explica la historia de un escarabajo, de una joya que se hace o se había hecho en la dinastía decimoséptima egipcia, y que estaba en el fondo del mar y que un día la rescata un buceador que no deja de ser el Macro, el chulo, de una millonaria norteamericana en los 50. Y entonces la joya habla en primera persona, ¿no? O sea, ahora me rescatan, y empieza a explicar mi historia, ¿no? Desde el 2500 antes de Cristo, dónde he vivido, quién me ha tenido, dónde he acabado. Y de alguna manera siempre he tenido la sensación de que objetos te hablaban, ¿no? O sea, los objetos se transmiten. Hay algunos que son más dicharacheros, y hay otros que no. Pero bueno, he tenido la suerte, y digo, para mí ha sido digamos la gran fortuna muchas veces de tocar y de poder vivir con objetos que normalmente los vemos en museos o detrás de vitrinas. Por ejemplo, previamente entre bastidores me acabas de comentar que fuiste a tasar un cuadro de un pintor muy, muy, muy conocido, y que la persona, pues, si quieres contar la anécdota. A ver, sí, pero me refiero... Pero bueno, esto es la... No, pero es que esta es la vida. Es decir, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y era una pieza que habían comprado una pieza de Picasso, que habían comprado pues en unos años muy complicados, que son los años 50-60, procedente seguramente, oficialmente procedía del expolio, aunque lógicamente al proceder de un expolio nunca se habían, digamos, preocupado en autentificarla, ¿de acuerdo? Porque claro, ¿cómo vas a autentificar algo que teóricamente has robado? ¿Vale? De acuerdo con las leyes internacionales hay un principio que es la prescripción adquisitiva, y es que al cabo de los años una pieza comprada pues forma parte te la quedas. O sea, es decir, al final llega un momento que es tuya por propiedad. Y en ese momento fueron cuando nos llamaron para ver, si podíamos autentificar la pieza, ¿no? Claro, estamos hablando de unos años también complicados, el año 12, que todavía había una crisis dura, y claro, estaba toda la familia a ver qué sacamos del Picasso, ¿no? Hombre. Claro, habían venido 2 o 3, como siempre, a explicarles que aquello valía una fortuna, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto le explicaba un señor muy mayor, muy arrogante, y bueno, investigando la pieza, lógicamente llegamos a la conclusión de que no era original, pero no porque yo lo digo, sino porque tuvimos que verificarla con el experto, con el comité internacional, con los catálogos, por lo cual hay que decir, oiga, mire, ustedes no han mirado ni siquiera esta pieza, nosotros sí, y bueno, lo sentimos mucho. La pieza no es original, no es de Picasso. De golpe un razo, el tío se me desploma, yo, coño, ¿qué haces, no? Y entonces la hija estaba, papá, había caído fulminado. Madre. Claro, no, el problema es que se tuvo que llamar a la policía, al médico, tuvimos que esperar. Me recordaba un poco el chiste aquel de Mafalda. ¡Qué fuerte! Me recuerda un poco al chiste aquel de Mafalda que está en la playa y dice, señor, ¿quién le ha dado un disgusto a este hombre? ¿Me entiendes? Claro, pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Y luego piezas que en un momento dado, pues bueno, han estado de alguna manera, no escondidas, pero que no se les ha dado importancia, ¿no? Pero eso sobre todo han sido objetos, sobre todo los objetos. La pintura tiene un marchamo, y te diré que en estos años, que han sido muchos de profesión, y no solamente como perito tasador, sino como presidente del Consejo de Peritos Tasadores, del Consejo Español de Peritos Tasadores, pues como órgano consultivo veíamos y nos consultábamos entre nosotros, es decir, somos una pequeña comunidad.
muy élite además, somos muy elitistas, ¿no? a la hora de escoger a los profesionales que realmente con los que queremos trabajar, ¿no? Sobre todo por su honestidad y por su profesionalidad. Y bueno, ahí nos hemos encontrado con cosas que es lo de siempre, es decir, las piezas buenas, sabemos que son piezas buenas. A mí cuando me cuentan... Pero que hay detrás una serie de investigaciones por supuesto, que hacéis, que comprobáis, que datáis... Claro, por supuesto, o sea, la pericia judicial, yo no puedo ser como esa imagen de la Capilla Sixtina, de Dios tocando diciendo soy yo. No, es decir, nosotros lo que somos en el fondo, verificamos que toda la información que se aporta y si no la solicitamos, llevamos a cabo las pruebas científicas necesarias para que, de acuerdo con los resultados, poder determinar si esa pieza es o no es original. Pero nosotros no certificamos, a diferencia de lo que muchos, digamos, malos profesionales hacen por ahí, ¿no? Claro, te quería preguntar que también has colaborado con la justicia para investigaciones sobre fraudes en obras de arte. ¿Nos puedes contar alguna anécdota divertida? Si se puede, divertida o por lo menos significativa, que llame bastante la atención, que recuerdes. A ver, divertidas, son todas divertidas porque al final esto es el rocambole, ¿no? O sea, es decir, la cuestión es el punto de grotesco, más que divertido es grotesco, ¿no? Bueno, lógicamente la policía española, tanto la Guardia Civil como la Guardia Civil, y la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen sus brigadas especializadas, pero claro, ellos son buenos investigando, pero no son expertos. Entonces muchas veces nos consultan, ¿no? Y a veces, bueno, claro, un dispositivo de actuación por parte de los cuerpos es muy complicado, es decir, se destina mucho presupuesto y se destinan muchos equipos, es decir, no es una cosa de sino que es un dispositivo que se pone en marcha. Entonces no será la primera ni la última que bueno, oye, ¿a ti qué te parece que es esto? ¿No? Quiere decir, esto es un Degas, quiere decir, perdona, ¿dónde está el Degas? Sí, esto es un Degas, perdona, eso es una mierda, perdona por la expresión. O sea, ¿dónde está el Degas? ¿No? Quiere decir, habéis montado todo este Cristo para en un momento dado ir a buscar dos láminas que en un momento dado... No, hombre, lo que tenéis que ver es qué es lo que hay detrás de toda esta trama. Es decir, ten en cuenta que normalmente este tipo de delitos siempre van acompañados de algo más. Siempre van acompañados de algo más. Y es que los delitos contra el arte y el patrimonio, sobre todo lo que es la estafa, el blanqueo, el fraude, está muy relacionado siempre con la delincuencia organizada, con el crimen organizado internacional, incluso hasta con el terrorismo. Yo recuerdo una vez un cretino que en plena guerra del Golfo pues se puso en contacto conmigo y la verdad es que me sorprendió porque me estaba explicando y digo, oiga, todo esto que me está vendiendo usted era un señor de Tarragona y bueno, me estaba vendiendo unas monedas sirias que le dije, hombre, pues tiene algún sitio. Monedas sirias, wow. Claro, monedas sirias, pero además con una cronología, es desde la Siria romana hasta la Siria cristiana, ¿no? Digo, pero bueno, todo esto, ¿de dónde sale? Claro. Hay una cosa que, no, ¿qué tal? ¿Qué cual? Dije, mire, yo no, es que no. Primero que yo no me dedico a numismática y este tipo de antigüedades son muy delicadas. Entonces, claro, para que decir, mire, déjese de historias. Yo no voy a hacer ese encargo, sí, cobre usted lo que quiera, digo, no. Entonces me empezó a poner cantidades ridículamente altas y hasta que al final dije, bueno, mire, por esta cantidad que usted me dice, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero eso sí, vamos a quedar en el hotel tal, voy a venir acompañado de un capitán de la Guardia Civil y le explica a usted de dónde proceden estas monedas. Evidentemente el tío colgó y se acabó la conversación. Yo durante todos estos años como perito judicial lo que sí he intentado es demostrar o mostrarme o promocionarme
o comunicarme como un profesional, digamos, limpio, por lo cual tampoco he tenido muchas más llamadas raras, a menos de que sea algún imbécil despistado, o cosas raras. Sí, recuerdo una señora que es una historia muy tierna, ¿no? O sea, pero me llamó una señora, mire que tengo un dibujito de Julio Romero de Torres, me envió la imagen. Bueno, era un dibujito que, claro, el problema, bueno, ¿esto dónde lo ha sacado? No, mi padre lo compró en un mercadillo de Sevilla. No era una obra importante, era una pieza pequeña del tamaño de una libreta, ¿no? Un óleo. Entonces nos pusimos en contacto con el Museo Julio Romero de Torres de Córdoba. Nos dijeron, sí, esto es la cubierta, es el dibujo de la cubierta de un libro que se hizo en el 21, sí, es una obra de... A mí me lo pareció, o sea, había una serie de detalles que eran muy relevantes, ¿no? Entonces dije, bueno, pues sí, señora, pues la pieza parece buena, me gustaría verla. Claro, a mí me llamaba desde Sevilla. ¿Le llama usted desde Sevilla? Digo, sí, me llama usted desde Sevilla. Pues no se preocupe, que nos vemos en Ciudad Real. Entonces digo, hombre, si me está usted llamando de Sevilla, ¿cómo nos veremos en Ciudad Real? No, la obra está conmigo en mi casa y en mi casa. Entonces, claro, en mi casa, digo, bueno, su casa está en Sevilla y nos vemos en Ciudad Real. Bueno, claro, llegué a la estación de Ciudad Real y lo que había fuera era un motorhome, una caravana enorme, que era donde vivía ella y su marido. Entonces, claro, podía estar en Sevilla o en Ciudad Real o donde le diese la gana. Que vivía en la caravana, la mujer, ¿vale? Claro, entonces vivía en una caravana, pero una caravana muy curiosa, porque la tenía decorada al estilo Luis XVI, cosa que dentro de una caravana, pues yo no sé cómo llegó a meter muebles y llegó a meter lámparas de cristal. Estamos hablando de una caravana normal, o sea, no una super caravana, estamos hablando de una caravana que tendría pues como mucho unos 6-7 metros de largo, es decir. Una pasada, sí, una super casa. No era nada. O sea, lo que pasa es que la tía se había montado ahí su pequeño universo, ¿no? Y bueno, eso es una de las curiosas, divertidas, ¿no? O sea, es decir, pero bueno, anécdotas hay, como siempre, muchas, ¿no? Bueno, Jorge, ¿cuál ha sido el lugar más misterioso que has visitado para datar una obra de arte? El lugar más misterioso que digas, madre mía, esta experiencia no se me va a olvidar en la vida. A ver, más que lugar misterioso, lugares donde han sucedido cosas. ¿Te ocurrió algo misterioso? Bueno, llámale misterioso, llámale lo que quieras. Yo soy sensitivo, entonces no es que los llame, pero aparecen. Y cuando aparecen, pues están. Entonces, digamos que tengo tres buenas. Tengo tres buenas que, claro, la primera... Cuenta que esto es como una historia como una novela de intriga, de misterio, thriller. Bueno, pues la primera para hacernos una idea, pues imagínate un casoplón en Madrid y no apartado en la calle Goya. O sea, es decir, entonces, bueno, era una herencia que tenían que acabar de repartir. Un grupo de hermanos, eran 6 o 7 hermanos, mayorcísimos ya, muy mayores, y la casa era la casa de los padres, había sido la casa familiar y estaba cerrada, pues, desde la última muerte de la casa, ¿no? Ya cada uno vivía en su casa, tal cual. Bueno, entonces aquella casa la limpiaba una señora y estaba repleta de objetitos. Para mí el objetito más complicado son los relojes. ¿Vale? Son los relojes. Pues los relojes, Elena, son unos objetos muy, muy particulares, muy particulares. Y bueno, el dueño, el padre de toda esta tropa, ¿no?, de ancianos, había sido un coleccionador compulsivo, ¿no? Bueno, a ver, lo que nos tocó allí, pues básicamente fue pues hacer un inventario de todo. Y cuando digo todo, es no solamente las piezas que tenían, que tampoco eran de gran valor, pero que no eran más que una acumulación durante años, sino de objetitos que ya empezaron a darme cierto mal rollo, bandas de comunión, de antes de la guerra. Como películas de terror, ¿no? Igual. Claro, el gorrito del hermanito que no llegó,
En fin, en una casa estábamos... Recuerdo que estábamos, era primavera, no hacía calor, la casa estaba limpia. Entonces fui con dos asistentes míos, eran muy jóvenes, era un chico y una chica, ella pues, bueno, una niña de 26, 27 años, y bueno, la casa era grande, la casa de estas con distribución pues de piso antiguo, y de golpe porrazo oigo unos gritos, y ya empecé a olerme algo. Me viene y dice, oye, me ha pasado como una ráfaga de aire helado por detrás. Ya cuando me dijo de la casa y tal, veía a ver si había puesto aire acondicionado, si había alguna corriente. No. No te preocupes, digo, corriente de aire, tú tranquila. Claro, el problema es que al cabo de 5 minutos, una cosa así, vuelve y dice, oye, aquí pasa algo. Digo, mira, pasa lo que pasa, no te voy a decir lo que pasa, ya lo sabes tú. Digo, dejarlo correr. Me esperáis abajo en la cafetería y hablamos a ver cómo lo hacemos, porque estaba blanca. ¿De acuerdo? Vale. Había una habitación, que era como una habitación de la tele, en la cual habían como 6 marcos llenos de relojes de bolsillo. O sea, era una colección, eran como 6 colecciones de relojes de bolsillo. Entonces, bueno, no me fijé, volví a entrar y me fijé que todos estaban parados menos uno de los marcos, que seguía funcionando los 50 relojes que contenía ese marco. Wow. Más un reloj de cuerda que estaba parado al lado de un sofá, ¿vale? Un sofá que los cojines del sofá habían sido cambiados, se veía que habían sido cambiados. Ya. Bueno, total, después de acabar aquello, como pudimos, llegó la reunión con las propietarias, cogí una de las propietarias y le dije, oye, vamos a ver, dejémonos de tonterías, ¿qué pasa aquí? Dice, lo habéis notado. Digo, hombre, te agradecería que avisaseis. A buenas horas. Digo, mira, aquí hay dice, sí, este era el cuadro, alguna vez se ponen en marcha, este era el cuadro que tenía que ser para un hermano que se suicidó. Digo, ¿dónde se suicidó? Dice, en ese sofá. Mira. Uf. Bueno, de estas ahora yo varias. Recuerdo una casa en Alicante, en un pueblo, que también me llamaron para hacer un inventario. Era un cerero, un señor que hacía cera. Bueno, que una potencia en la producción de velas, ¿no? Uh-huh. Había fallecido sin descendencia y la casa era una casa antigua, muy antigua, con claro, muchas veces, aparte de que le gustaba pues coleccionar imágenes de vírgenes y santos, de estos de colegio, o sea, estas imágenes de Olot de los años 40, estas imágenes que son de cartón piedra, que no son valiosas. Bueno, el tío tenía también la costumbre de ponerle calzoncillos a los San Josés y a los Cristos. Sí, bueno, claro, al final todo sale, ¿no? Claro, aquello estaba muy recargado. Recuerdo que llegamos, me dijeron, no, hasta que no salga el sol, era invierno, no abrimos la casa y le vendremos a buscar a usted a las 6:15, porque a las 6:15 hoy se pone el sol. Uf. Digo, vale. Madre mía, parece que esto es una película de terror totalmente. No, es que no entraban. También estaba muy limpia, la cuidaban, pero no entraban. Tenían pánico. Madre mía. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe y con todo lo que había, pues ya te puedes imaginar que dices, bueno, también tienes ganas de acabar, ¿no? Porque era todo más de lo mismo. No había nada que valiese la pena, no era otra cosa que una acumulación de imágenes de un coleccionista, bueno, aficionado a este tipo de producto y tal. Pero cuando llegamos al segundo piso, cuando llegué, porque esta vez estaba solo, me dijeron, sí, arriba es donde él dormía. Él era soltero y vivía con 2 hermanas que le cuidaban.
Entonces, claro, me acerqué a la habitación, me dijeron, esta es la habitación de él. Bueno, el problema es que la cama estaba caliente. No. Estaba perfectamente hecha. Y no había nadie, claro, allí no había nadie. No había nadie y tampoco, bueno, estaba en penumbra, por lo cual no hacía calor en la casa. Madre mía. Y luego ya al final... ¿Y no te dieron ganas de salir corriendo de allí? O sea... No, porque ¿sabes qué pasa? Que quizás, a ver, yo soy creyente y tengo quizás, como te he comentado antes, esa capacidad de percepción, por lo cual, hombre, te descoloca en un principio porque no sabes muy bien. No, sí, hay personas que son más sensibles y otras menos, pero la capacidad está ahí. El problema empatía, es que ¿no? lo que no sabes muchas veces lo que te vas a encontrar, pero no te van a hacer daño, ¿no? Te pueden asustar o te pueden descolocar el hecho de encontrarte según qué, ¿no? Ya lo que sí asustó fue el taller de cerería que estaba en el sótano, que estaban los matraces y tal, y aquello parecía el museo de cera de Vincent Price, ¿no? Y realmente era lo más valioso de toda la casa, porque estaban aquellos calderos de cobre enormes y tal, y bueno, pues aquí que tenemos que vale, todo esto es una porquería, no vale nada. Y no dice que vale la pena toda esta calderería de cobre, toda esta calderería industrial, antigua y tal, que posiblemente sí tenga un interés, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, hay espacios y hay sitios que te puedas encontrar, ¿no? En los cuales sí, evidentemente, pues todavía hay gente, ¿no? Qué misterioso todo, madre mía. Yo no sé si hubiera sido capaz de estar allí. A ver, el único problema es cómo te lo planteas, no saber las intenciones, si simplemente pues les estás perturbando o no, o claro. Claro, además la mayoría de esos objetos están ligados a los antiguos dueños. Claro, no, han sido objetos muy personales. Claro, que de personas que han fallecido ya y que han sido muy personales, ¿no? Y que están ahí, que están conservados. Claro. Hay que ver si en un momento dado esa persona se ha ido o no se ha ido del todo, o se quedó pues están apegados a esos objetos. Apegados, o se quedaron, pues, o no acabaron de limpiar, o vete tú a saber, ¿no? Pero fíjate que tú vas con tu mentalidad tan objetiva, ¿no? Tan científica, a constatar que realmente esa obra es legítima, ¿no? Y te encuentras con cosas. Bueno, en este caso, pues es no teníamos mucho que autentificar, simplemente cuantificar, hacer hacer un inventario de lo que había. Pero ¿no? que tú vas con otra mentalidad, vas con mentalidad para trabajar. Vas con mentalidad de curros, es decir, que de golpe por donde te encuentras que hay cositas por aquí y por allá y dices, bueno, ya empezamos, ¿no? Entonces, yo ya llegó un momento que decidí no volver a hacer ese tipo de inventarios. He hecho varios, algunos, bueno, no es que me hayan tocado a mí, pero parece que te están esperando, ¿no? Para que también sepas apreciar las cosas o te llama la atención algo o de alguna manera te sientes que te están llamando hacia algo, ¿no? Es decir, esto no es lo importante está ahí, ¿no? Eso sí me ha pasado, es decir, de sentir que me están diciendo no, esto que está usted mirando no vale, lo que vale es esto, ¿no? Sí, como que tú mismo, tu propia intuición también después de tantos años y tu propia intuición. A ver, cuando llegas normalmente a una casa que está todavía llena de recuerdos, llena de objetos, hombre, pues lógicamente tienes un tiempo limitado para hacerlo, tampoco puedes estar una semana ahí, ¿no? Intentas hacer el trabajo, el encargo, pues en un tiempo que sea prudente y tal, ¿no? Pero claro, llega un momento que dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Vas viendo, pero notas que no una voz, pero algo que te dice, no es aquí. Sí, algo que te va llevando. Que te lleva, ¿no? Con todas estas experiencias te ha dado perfectamente de sobra para escribir un libro referente a tus experiencias como investigador de arte y tasador, que próximamente va a ser publicado. Esperemos. ¿Cuál es el caso que más te impactó, en el que tuviste que trabajar? Bueno, aparte de los que nos has contado, pero alguno más que nos puedas contar. A ver,
El libro está escrito en clave de humor porque si no, no se puede entender. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Porque en el fondo son casos que, bueno, serán casos míos o casos que conozco o casos que he compartido, pero que siempre ha estado la intención por parte del propietario, de los dueños, de engañar, de estafar. Ya. ¿De acuerdo? Que han sido conscientes de lo que estaban haciendo era mal. Entonces, al protagonista, de alguna manera, pues se le llama para que ayude a arreglar las cosas, ¿no? Para mal, lógicamente, ¿no? Blanquear, ¿no? Ya. Por eso el protagonista se llama el satisfactor, no tiene nombre. Satisface. Vaya nombre. Satisface. Sí, sí. Entonces, sí, no, bueno, mira, yo no tengo la culpa de que la industria íntima femenina haya evolucionado también en ese sentido, ¿no? No, pero está muy bien, es así como, no, pero bueno. No, es el satisfactor. Da a entender lo que... Claro. Entonces, bueno, pues, hombre, hay algunas, todas ellas son, a excepción, digamos, de 2 capítulos, pues todas ellas son experiencias y son casos reales. Son casos reales. Sí, sí. De lo más variado. Desde lo más variado, ¿no? Desde el que trafica con marfil hasta el que en un momento dado pretende dar el cambiazo a Hacienda, hasta el que en un momento dado todavía pretende quedarse con una obra que procede del saqueo nazi, hasta... Entonces, bueno, a ver, todo esto ten en cuenta que lo más complicado, y han sido casi 8 años de acumular, ¿no? Y que al fin, bueno, pues esto tenía una configuración inicial, pero habían 2 personajes, son obras muy corales. A ver, yo bebo de muchas fuentes, ¿no? Pero a mí la literatura, digamos, no de humor, pero sí sarcástica, y la literatura mordaz, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Y la novela negra, por supuesto. Entonces, yo estoy deseando que salga, tengo muchas ganas ya de leerlo, lo sabes. Bueno, que veremos esta mañana precisamente con el editor estábamos teniendo un problema porque no podíamos acabar de enviarnos el contrato de edición. Contrato de edición. Y vamos a ver para cuándo es. No sé si en un principio me habían dicho que a lo mejor sería esta primavera, pero por lo que he visto a lo mejor se puede prolongar a lo mejor un par o 3 de meses. Bueno, tampoco importa. Bueno, en cuanto salga tú lo vas a anunciar también bueno, ahora luego de tus redes sociales, tu forma de contacto, y por supuesto lo anunciarás en tu revista. Bueno, esperemos, vamos a ver qué tal. Hombre, ya que la tengo, la voy a poner. Cuéntanos también un poquito sobre qué contenidos tienes en la revista de Pecados del Arte, que es, por cierto, pecadosdelarte.com. Sí, pecadosdelarte.com. Hombre, a ver, tú ten en cuenta que después de todos estos años, con toda esta porquería sistemática que te encuentras después de 15 años, que dices, bueno, a lo mejor me han tocado a mí todos los malos, llega un momento que dices, bueno, aquí pasa algo, ¿no? Y entonces, bueno, hemos visto, hicimos un estudio de mercado, vimos que, lógicamente, pues no había nada que tocase explícitamente a nivel internacional incluso estas temáticas tan concretas de los delitos del arte, que los podríamos definir o los podíamos enumerar en robo, en falsificación, en expolio, en vandalismo, en destrucción, en fraude, en contrabando. Es decir, realmente esos serían los que están tipificados. Pues empezamos realmente a unificar todos ellos. Bueno, pues es una revista que creemos que ya era un vacío, porque bueno, nadie hasta ahora, cuando estudiamos la dimensión o la configuración de la revista, nadie, ninguna publicación internacional había tocado estos temas, y que en el fondo pues son los delitos digamos tipificados internacionalmente contra el arte y el patrimonio, que los podíamos resumir pues en robo, en falsificación, en el expolio, en destrucción, en vandalismo, en fraude, en contrabando. A partir de ahí
la acogida ha sido muy buena, no solamente por parte del público general, sino de también público profesional. Desde la policía nos está siguiendo, nos están siguiendo pues jóvenes criminólogos, porque la criminología en este país es una ciencia nueva y la criminología vinculada al arte no existe. Restauradores de arte, conservadores de museos, peritos, en fin, aseguradoras, por lo cual estamos muy contentos, esperanzados, pero claro, la pregunta es que yo a veces me hago, porque me cuesta mucho encontrar publicidad. Digo, si no estaba esto antes, sería por algo, y lo dejo en puntos suspensivos. Nada, es cuestión de... Pecados del Arte es un proyecto joven, empezó en julio, y bueno, estamos ahí. Pues nada, desde Un Mundo para Todos, no te preocupes, te vamos a promocionar en tu página, vamos a poner aquí todos los... Bueno, no, yo creo que además que divertirán, porque es una revista... Para que contacten contigo también, mira, de alguna forma estás ofreciendo trabajo. Bueno, a ver, lo que sí estamos ofreciendo es algo que, sobre todo a creadores, artistas, tenemos una sección que se llama Se Busca, que la pusimos a disposición inicialmente de policía por aquellas piezas que se robaron hace tiempo y que a lo mejor se han perdido en la memoria. Y también, pues hace poco, un grupo de artistas, oye, pues mira, que a mí me han robado en una exposición, que a mí me han robado en el taller, que a mí la galería no me ha vuelto, no sé dónde está mi obra. Bueno, es una realidad que también hoy por hoy sufren artistas plásticos. Bueno, pues nada, hará que entren en pecadosdelarte.com y contacten contigo también. Bueno, se reirán. Pueden contactar si tienen algún tema en buzón@pecadosdelarte.com. Muy bien. Bueno, te voy a empezar ya a preguntar, porque tú también tienes tu corazoncito con el planeta. Dinos cuál es tu lugar favorito del planeta. De entre tantos lugares en los que me imagino que habrás visitado, habrás estado, ¿cuál es tu lugar favorito? Pues te diré que donde me he encontrado más... A ver, es que es eso, es decir, llega un momento es difícil, sé que es una pregunta difícil, pero bueno, aunque sean varios, bueno, si tienes uno vale, pero si tienes varios también, mira, mi lugar favorito es mi isla, es Mallorca, entonces... todo el mundo era, uy, qué masificada, uy, qué tal. No, oiga, mire, es un lugar mágico, tiene muy mala leche además, pero es un lugar especialmente curioso, ¿no? Es un cruce de culturas muy importante. Ahí han estado desde fenicios, griegos, musulmanes, judíos, romanos, talayóticos. Y la naturaleza, allí claro, es exuberante también. Es muy potente, ¿no? Es muy diversa, ¿no? Es decir, es una isla muy, muy diversa. Me recordó mucho a La Palma, me recordó mucho a la isla de La Palma, que de golpe porrazo la puedes dividir en 5, 6, 7 espacios diferentes que no tienen nada que ver. Este tipo de espacios son los que de alguna manera, pues bueno, y luego pues espacios, lugares Tiene muchísima biodiversidad que no se encuentra en otras partes del mundo. Bueno, sí, está como ahí. ocurre aquí en Canarias también, que vienen aquí emigrando muchas especies pues por ejemplo de ballenas, de orcas, vienen aquí a parir, luego hacen el recorrido, vuelven a irse. Bueno, allí también tenemos cosas de estas raras, ¿eh? O sea, nosotros pasamos el confinamiento allí y como vivimos enfrente del mar, pues es ya curioso porque es que lo veíamos desde casa, ¿no? O sea, y veíamos que a 15 metros de la orilla pues aparecían delfines. Wow. Bueno, también aparecieron unos tiburones, les dio porque claro, orcas, las orcas, por ejemplo, normalmente que están en la zona del estrecho, que esperan normalmente, vienen en las temporadas de cruce de atún, de cría de atún. Pues lógicamente como aquel año no había habido almadraba, no había habido ningún tipo de pesca, pues siguieron para arriba, ¿no? Es decir, siguieron del estrecho para arriba y también habían orcas por allí, ¿no? Pero bueno, lugares mágicos, no, yo te diré que lo más mágico o lo más especial
pues ha sido cuando he navegado y es el alta mar. Alta mar. Sí, claro, cuando estás en mitad del océano y... Alta mar. No hay nada más. Qué precioso. Sí, no hay nada más. Pero allí en Mallorca, ¿no? Bueno, en el Mediterráneo, sí. En el Mediterráneo. El tema está, por ejemplo, cuando tienes la oportunidad de ver algún fenómeno, de luz. Y ahí, pues, yo recuerdo en una navegación que no estaba mal, tuvimos una mar muy plana y solamente se dan unas circunstancias muy especiales, pudimos ver el rayo verde, el mítico rayo verde. Ay, sí. De hecho hay una película que habla, ¿no? ¿Cómo se llamaba la película? Es un momento, es el momento justo en el cual está saliendo el sol. ¿Y existe o es una leyenda urbana? No, existe. Se tienen que dar una serie de circunstancias climáticas, es decir, calor, la mar debe estar muy tranquila, cosa que es complicada en alta mar, ¿vale? Y más en el Mediterráneo, que es muy violento, porque además es muy, muy variable, muy caprichoso. Pero, curiosamente, pues aquella noche habíamos tenido muy buena mar, se levantó bien, y es el momento justo en el cual el sol está saliendo, justo antes de que salga, ¡zum! Todo el horizonte es una raya verde, ¿sabes? Wow. Preciosidad. Un rayo de luz, ¿no? Pues has tenido mucha suerte porque hay muchas personas en el mundo que están buscando verlo y no lo ven. Bueno, es que, a ver, llega un momento que dices, pues es lo que te da, ¿no? O sea, es decir, entonces como lugar así, dices, ese, ¿no? No es tu lugar. Precioso. Porque no es tu lugar. No, en pleno océano, Es que no es tu lugar. Entonces no es tu lugar. Y más te sientes conectado con la naturaleza, ¿verdad? Te sientes conectado, te sientes como si fuera solo uno. Hombre, si encima te tiras en ese mar negro, ¿entiendes? En alta mar, que no ves nada, ni por delante ni por detrás, y te tiras en medio, ¿no? O sea, la experiencia todavía es más bestia. Claro. Y si no hay luna... Pues no. Sin luna. De noche nunca, de día. De día. Y de día, en alta mar, cuidado. Cuidado. De noche es una desde luego, yo creo que hoy por hoy sería una imprudencia, y me he bañado mucho de noche. Yo recuerdo una vez amarrando una barca que tenía, a última hora, estaba con un sobrino mío, pobrecito porque es que nunca le ha gustado el mar, entonces se vio obligado a acompañarme. Tuvimos una experiencia un poco kafkiana, y claro, ya se estaba poniendo el sol, estaba amarrando en un muerto cerca de casa, a unos 25 metros de la orilla, una cosa así, y no había mucha profundidad. Realmente teníamos suerte porque no era un fondo muy, 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 muy profundo. ¿Qué va? Estaríamos posiblemente muertos. Lo tenía a unos 2 metros, pero rolaba, por lo cual bajamos a cerca de 1 metro y pico. Lo que pasa es que ya no se veía, ya era de noche, y de golpe porrazo noté que me pasaba algo por al lado, por el costado. Y la verdad es que era muy grande porque tardó bastante en pasar. Ay. Entonces, claro, le dije, Miguel, no te muevas. Yo no he visto a nadie caminar por encima del agua, o sea, y este caminó por encima del agua, o sea, salió corriendo, es poco, ¿vale? Pero aquello de decir, noté que pasaba, no sé lo que me pasó, no sé si me pasó un atún, si me pasó un mero, si me pasó era grande. Era muy grande, era muy, muy grande. Calculé que podía ser de 1 metro y medio, de 2 metros. Y desplazaba, o sea, es aquello que dices, notas que encima te desplaza, ¿no? Pues... Hombre, menos mal que nos atacó, claro, lo que fuera que fuese, ¿no? No tenía... A ver, por la noche van a pescar. ¡Qué miedo, por Dios, qué miedo! Entonces, yo estuve durante mucho tiempo sin volver a bañarme de noche. Claro. Pero bastante tiempo, ¿vale? Entonces, y además el problema es que nosotros tenemos fondo de Posidonia. No es fondo, en algunos casos no es fondo de arena, sino es fondo de Posidonia, y claro, no ves muchas veces el fondo. Ves unas grandes manchas negras que están ahí,
y dices, alguien, no sé, hola. Qué miedo, no me puedo ni imaginar, qué experiencia, madre mía. Pero bueno, hay veces que uno tiene que vivir todo tipo de experiencias, ¿no? Y esa experiencia también, pues, de alguna forma te hace enfrentarte a tus propios miedos también, ¿no? Yo fíjate, Elena, que más que cada uno tiene que vivir, yo creo que cada uno tiene las experiencias que se le ponen por delante. Es decir, buscarlas tampoco, sino en un momento dado lo que se te pone por delante y aprovecharlo o no. Pues es decir, pero eso no significa que tengas que ser un kamikaze. A mí nunca se me han puesto experiencias de kamikaze. Yo siempre digo que hay que respetar el mar, que el mar, un respeto. No, eso por supuesto. Porque hay mucha gente que no lo respeta y bueno, y cometen cada barbaridad que claro, luego muchos terminan ahogados o dándose algún susto, ¿no? No, bueno, es que además es muy peligroso, más peligroso de lo que parece. Sí. Yo hice servicio militar en la Marina y estuve embarcado en el estrecho, estuve embarcado en patrullera y la verdad es que hemos visto cosas, o vi cosas que a lo mejor no tendría por qué haber visto, pero que me tocaba porque era mi trabajo en aquel entonces, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues desde el rescate de cadáveres hasta ir a buscar a gente que en un momento dado no había pateras por aquel entonces, el fenómeno de la patera es muy posterior, pero bueno, sí, gente que en un momento dado pues había salido a navegar, que no eran las condiciones y sobre todo en el estrecho que de golpe y porrazo se te puede levantar un temporal brutal, ¿no? ¿Qué es lo más ecológico que has hecho en tu vida? Pues posiblemente dejar de comprar. Muy bien. ¿Dejar de comprar? ¿A qué te refieres con dejar de comprar? A ver, obviamente todos... No ser un comprador. No ser un comprador, un consumidor compulsivo. ¿Vale? Es decir, muy bien. Si tenemos que plantearnos, nunca me lo he planteado como conciencia ecológica, me lo he planteado quizás como una cuestión de conciencia, no sé, personal, ¿no? Pero que bueno, que al final, pues sí, es ecológico. Es ecológico Totalmente. porque de alguna manera, bueno, al final no es muchísimas veces compramos, claro, más de lo que necesitamos o ni siquiera lo necesitamos y lo compramos compulsivamente, ¿no? Claro, es algo que... Y todo eso contamina, claro. Claro, es algo que esta generación que está tan preocupada por el medio ambiente, pues ha olvidado que el medio ambiente está muy ligado al consumo. Entonces sí están muy preocupados por el consumo, por el medio ambiente, pero no están para nada concienciados en su hiper y mega consumismo, ¿no? Entonces es un poquito la contradicción de esta nueva eco, no sé cómo le llamaríamos, eco obsesión, pero por otro lado seguimos consumiendo de manera obsesiva, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pensándolo te diría, pues mira, intento consumirlo menos, intento ser más moderado, ¿no? Me gusta mucho tu enfoque. Me gusta mucho porque es que mucha gente no es lo que tú dices, no lo sabe y no sabe el daño que le está haciendo, por ejemplo, al planeta con tantas compras ridículas a veces. Bueno, otras cosas no sé, pues... Cuando tienes que comprar algo absolutamente necesario, pues vale, lo compras, pero vamos, no comprar por comprar y todos los días comprando. No es cuestión de ser espartano. No es cuestión de ser espartano, ¿eh? Claro. O sea, quizás, claro, no es cuestión de ser espartano. Yo quizás, como también procedo del mundo del arte, de las antigüedades, pues bueno, hoy le llaman reciclar. No, yo no reciclo, yo, bueno, intento a lo mejor buscar piezas que ya están hechas, ¿no? No hay que hacerlas de nuevo. No lo sé, tampoco me preocupa excesivamente eso. Me preocupan, ya te digo, esas campañas hipócritas que en el fondo lo que están haciendo es generar otro tipo de polución, polución radioestética, contaminación radioestática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas sobre el cambio climático? ¿Crees que lo que está ocurriendo es un proceso natural del planeta, al hilo de lo que estabas diciéndome? Pues posiblemente, ¿qué quieres que te diga? O sea, el otro día lo estábamos hablando y nos estamos olvidando de que, bueno, que aquí quien manda es el sol. Muy bien, me alegro que estés conmigo porque yo estoy con esa teoría ahora. Entonces, vamos a ver, el sol no lo controlas, ¿me entiendes o no? O sea, está ahí y esas explosiones solares, esa radiación,
A ver, ¿que podríamos estar más protegidos? Bueno, pues a lo mejor, pero esa energía nosotros no la podemos controlar, ¿no? Y vuelvo otra vez a repetirte, es decir, estamos obsesionados sobre todo con controlar algo que es incontrolable. Es decir, como si de alguna manera el ser humano fuese, en fin, el señor absoluto racional para poder controlar eso, ¿no? Cuando a veces a lo mejor, pues posiblemente, pues desde una variación en la órbita, como he escuchado también, en la órbita terrestre, porque esto no es una pelota perfecta, esto es una roca, una gran roca más o menos redonda, parece redonda, pero seguramente tiene sus imperfecciones. Sí, no es totalmente esférica claro, que muchas veces creemos, es una pelota. Claro, no. Posiblemente las elipsis que hace alrededor del Sol, pues bueno, puede que se varíe. En fin, esto del cambio climático, no sé, quizás ahora porque tenemos medios para poder comparar, contrastar, ¿no? Pero dudo que no sea la primera vez. Entonces, ¿crees que el cambio climático puede ser un proceso natural del planeta? ¿El cambio climático? Podría ser. Que lógicamente nosotros hemos acrecentado una serie de emisiones que a lo mejor pueden afectar a la protección natural que tenía el planeta, esa capa de ozono. Vale, pues podría ser, evidentemente. ¿Por qué no? Yo no vuelvo a repetir, no soy científico, ni mucho menos me voy a meter en ese tema. No está desencaminado. Sí, me parece que te estoy hablando desde el sentido común y de hablar, de escuchar, de oír, de oír a uno, oír a otro y tal. Y sobre todo lo que veo es que esa opción de que el Sol esté peleón desde hace pues 30 años tampoco sería descabellado. Es decir, y que en un momento dado pues el Sol haya tenido o esté teniendo una actividad más virulenta, más exagerada hasta ahora. Es decir, oye, pues podría ser, no lo sé. Si es así y parece que es así, o dicen que es así y no se habla, pues seguramente es para evitar me imagino, una alarma social. Por decir, señores, da igual ustedes lo que hagan, que esto se va a la mierda, ¿no? Claro. Esperemos que no. No, pero bueno, puede ser. Yo lo que estoy incidiendo mucho a esto que estás hablando del cambio climático, que hablé en el anterior directo, decía que es muy importante el tema de la capa de ozono, porque la capa de ozono es lo que nos protege de esos rayos. Y posiblemente eso nos lo hayamos cargado, o sea, es decir, y también las emisiones, los gases que se quedan en las emisiones de CO2 que hacen como un tapón y evitan que salga despedido los rayos otra vez hacia el espacio. Entonces esas dos cosas, la primera, conservar la capa de ozono, y la segunda, pues que las emisiones de CO2 y de otros gases se vayan poco a poco reduciendo bastante, para que así pueda salir todo el calor. Para que eso se reduzca, deberíamos, pues los grandes países productores... Y a eso voy a preguntarte. Pues hombre, deberían ser las primeras en tenerlo en cuenta, ¿no? Y venderles a países emergentes, o los llamados países emergentes, que son los que tienen que salir de una miseria en la que han estado durante 200, 1000 años, y que ahora tienen ganas de fabricar camisetas, o que tienen ganas de fabricar coches, pasarles a esta gente una tecnología obsoleta, que es la que teníamos nosotros en Occidente hace 30 años, y pasarles una tecnología absolutamente pasada. ¿Crees que vamos con retraso debido a que esta energía que estamos usando está basada en el carbono? ¿Vamos con retraso? Mira, mi padre estudió peritaje industrial en los años 40, después de la guerra, y él estudió en la Escuela Industrial de Barcelona, y ellos estaban estudiando por aquel entonces una cosa que se llamaba el motor Wankel de agua. No sé cuál es el principio. No, yo tampoco lo conozco, pero vamos, ¿vale? siendo de agua, me imagino que será ecológico. ¿Vale? Entonces, todas estas patentes, todas estas ideas que han habido, ese coche solar, esos coches, digamos, que funcionaban con otro tipo de combustible, pues lógicamente, si no se han puesto en marcha, ha sido porque a alguien no le interesa que se pongan en marcha. ¿De acuerdo? ¿A quién no le interesa que se pongan en marcha? Pues precisamente a los abuelos, de esos ecologistas de hoy. Es decir, el grupo de activistas, digamos, más radical
que hay hoy por hoy en Europa. Entonces, claro, de golpe y porrazo te das cuenta que todo esto, pues no es que sea una cuestión de ecologismo, ni de activismo, no, esto está orquestado, y está orquestado por alguien. Entonces llega un momento que dices, pues sí, tiene nombre y apellidos todo esto, tiene nombres y apellidos. Entonces, bueno, pues, ¿qué queremos hacer? Romper. ¿Qué estamos haciendo? Aquí estamos hablando de otra cuestión, estamos hablando de contracultura, estamos hablando de negación, estamos hablando, en fin, son tantas las cuestiones que coinciden, que convergen, que al final llega un momento que dices, pues posiblemente, pues no lo sé si esta es la manera. Lo que sí está claro es que tenemos, a ver, si queremos que esto se conserve un poquito, tendríamos que ser todos, pero no nosotros, que somos los que menos generamos, sino posiblemente los que no están de acuerdo, en firmar, los que no están de acuerdo en esas regulaciones, ¿no? Sí. Estamos hablando de la India, estamos hablando de la China, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando, en fin, estamos hablando de lo mejor de cada casa, ¿eh? Uh-huh. Entonces, claro, llega un momento que dices, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, pues así estamos. Te quería preguntar, ¿cuál crees que es el futuro del planeta si no actuamos desde ya a nivel individual o también a nivel gubernamental? Yo no quiero echar la culpa a los gobiernos en general, pero hombre, obviamente todos van poniendo su granito de arena, pero a nivel individual, ¿qué crees que es lo que deberíamos en general hacer como individuos? Porque como siempre digo, somos millones de personas en el planeta. Claro, pero es que, a ver, vamos a ver, yo no soy nadie para decir qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo sé lo que yo hago. Me interesa tu opinión. Yo, por ejemplo, no sé, en Madrid hace 15 años ya que no tengo coche. Yo vivo en Madrid, no necesito el coche y yo hace 15 años que no tengo coche. Eres de los míos. Bueno, a ver, me muevo en moto, ¿de acuerdo? Yo tengo unas necesidades de movilidad, ¿de acuerdo? Todos. Entonces, obviamente. bueno, pues me muevo en moto y aprovecho un transporte público que está. Hay veces que, por ejemplo, no sé, en Mallorca no tenemos ese transporte público como aquí en Madrid. Entonces, lógicamente, ahí es donde yo necesito el coche. Posiblemente ahí tampoco tenemos, digamos, el problema que podemos tener en la península porque al ser una isla, pues bueno, pues evidentemente pues el tipo de emisión también se dispersa de otra manera, no lo sé, no tenemos esa acumulación, ¿no? Pero... Bueno, primero, pues eso, a nivel individual, el transporte es muy importante. Sí, a ver, que esto dependerá de cada uno y de las necesidades de cada uno. Es decir, oye, yo no soy para nada, no, para esto no puedo ni siquiera plantearme el hecho de decirle a la gente lo que tiene que hacer, o sea, yo soy liberal. Entonces, no, es como tu opinión. ¿Tú qué crees que a nivel individual deberíamos hacer, en tu opinión, para que el futuro del planeta tenga un sentido, ¿no? Bueno, pues si es necesario reciclar, pues reciclemos, no cuesta nada. Tenemos ahí los gobiernos nos están poniendo los medios, ¿no? Uh-huh. A ver, a mí me gustaría que ya que reciclo, pues digamos el apartado envase se abaratase mucho más en los productos que compras, ¿no? Porque se está reciclando, ¿no? Por ejemplo. Pero no, o sea, el producto al final sigue siendo igual de caro. Me gustaría que en un momento dado, pues bueno, pues no sé, hubiese una utilización una utilización también más racional de los desechos, sobre todo los desechos plásticos. Es decir, yo recuerdo todavía que había un anuncio hace muchos años de una compañía petrolera española que decían que hacían el asfalto con bolsas de plástico, ¿no? Que decir, bueno, pues oiga, pues muchas tendrán, pero es que muchas hay, ¿no? Es decir, pero que es una cuestión que dices, bueno, yo no sé, vuelvo a repetir, yo creo que es que posiblemente lo que ha provocado quizás el mayor daño ha sido el consumismo enfermizo, ¿vale? Enfermizo y desatado. De compras compulsivas, compras todos los días, compras masivas. Ese consumir, a ver, cuidado con lo que estoy diciendo, o sea, que estoy encantado de que se consuma, que se compre, que la industria funcione, pero es que esa obsesión
por comprar, acumular, luego todo eso donde lo tiras, cómo se tira, cómo lo deshaces. Eso a ver, es, si para en lo un que momento dado quieras. todo eso se pudiese reciclar de forma coherente, sí, a ver, si de forma coherente me refiero, hay muchas maneras de hacer las cosas coherentes, o sea, es decir, la ropa estamos hablando al final de fibras, es decir, se pueden hacer muchas cosas con las fibras, ¿no? Pero claro, si aquí la forma coherente es darlo a rastrillos para que los rastrillos lo lleven a África y lo vendan a África, a los pobrecitos no sé qué, pues chicos, es que ya empezamos otra vez con un rollo que es que de ahí seguramente podríamos hablar de cosas muy feas. Y que no quiero hablar, porque, bueno, no quiero hablar de eso. Pero vuelvo a repetirte que yo creo que es pero no vas nada mal encaminado, es que son uno de dos los, cosas yo creo que uno de los grandes años ha sido no el consumismo, el hiperconsumismo. ¿Vale? El hiperconsumismo en el cual estamos todos. Ecologistas y no ecologistas, activistas. Claro, no hay que ser hipócritas, es que no hay que ser hipócritas, es que también los ecologistas, ¿vale? Entonces, también tienen que comprar, obviamente. Es decir, claro, es aquello de decir, pues si eres tan ecologista, no utilices un móvil, ¿entiendes o no? Sí, o tantas cosas. Puedes utilizar una cabina, es decir, ¿por qué tenemos que hablar? Es decir, llega un momento que dices, bueno, ya está bien, ¿no? Es decir, estamos hablando de un móvil que se emplea en un móvil, se emplea coltán, se emplean minerales, una serie de cosas, unas baterías. ¿De dónde sale todo eso? Totalmente contaminante, claro. Eso sale del tercer mundo. También el mundo del consumo en los años 50, pues se dieron cuenta de que había que darle una programación, una vida a los productos. Lo que se llamó ¿cómo se llamaba este concepto de que una lavadora al final te dura 10 años y ya está, y se ha acabado, no dura 20, ¿vale? Es decir, esa programación, ¿no? Es decir, bueno, pues nos encontramos... Sí. Yo también lo tengo en la punta de la lengua. Sí, no me acuerdo. Entonces llega un momento que dices, bueno, pues al final la industria ha creado eso, es decir, ya se dieron cuenta de que hacían las cosas tan bien hechas, pero que duraban todavía, que, bueno, pues tendremos que inventarnos algo como la obsolescencia programada. Programada, vale. Eso era. Bueno, entonces seguimos consumiendo. Bueno, Jorge, ya la última pregunta. ¿Qué te gustaría hacer por el planeta? Tú como persona, como Jorge, ¿qué te gustaría hacer por el planeta? Yo lo que tengo que hacer es respetar el sitio donde vivo. Respetarlo. Primero, respetarlo. Respetar, pero respetar por una cuestión de pura supervivencia, ¿no? Posiblemente nosotros en la sociedad occidental tenemos un tipo de vida que eso no lo vemos. Eso posiblemente quien lo ve más claro son sociedades mal llamadas en desarrollo y que viven de una manera quizás mal llamada primitiva, ¿vale? Pero que viven en una relación, digamos, más estrecha con el medio y lo respetan y entienden cuáles son las cadenas y demás, pero todo eso Occidente o no Occidente, las sociedades evolucionadas tendemos a clasificar, a ser nosotros, digamos, el primer mundo, la primera esencia, y el tercer mundo unos pobres desgraciados, ¿no? Ya no existe el concepto de tercer mundo, ¿no? Existen los países en desarrollo y los países, yo qué sé, es decir, no, sigue siendo el tercer mundo, o sea, lo hemos creado así, desgraciadamente. No me gusta mucho meterme en estos temas, primero porque vuelvo a repetirte, no soy un experto, no quiero pontificar porque no soy nadie para pontificar, doy mi opinión quizás como ciudadano, como persona, un debate. O sea, ahora mismo es una charla que tenemos tú y yo, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Seguramente o no, seguramente estarás más en desacuerdo que no. Encontrarás que hay temas que te digo que dices, pues mira, pues sí. Pues no vas mal encaminado, No lo sé, es que vuelvo a repetirte, es decir, es que no es mi negociado. Es decir, yo soy un habitante de este planeta, ¿me entiendes? Y no sé lo que voy a durar. Lo que haces tú por el planeta ya nos lo has un poco respondido anteriormente. Principalmente el tema del consumismo masivo, el tema del transporte. Creo que eso puede ser. Tu respeto y tu amor hacia la naturaleza y hacia el planeta. Eso ya para empezar es muy importante. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Porque tienes conciencia que hay personas que no tienen conciencia de que viven en un planeta. Piensan que esto es un escenario y que hay que usarlo. Y es que es así. Está vivo el planeta.
es así, es decir, desgraciadamente vivimos en esta ficción. Entonces no entendemos que esto primero se tiene que acabar un día u otro, porque forma parte de un proceso natural, nadie ha dicho que esto sea infinito, ¿vale? Lo estamos viendo, o sea, esto procede de un Big Bang, o sea, es decir, a ver, según las teorías procedemos nosotros de una explosión, es decir, por lo cual, ¿por qué no puede haber otra? ¿Quién ha dicho que esto esté parado, ¿no? Y segundo, porque es que ya, nosotros somos... Está vivo y no lo está demostrando constantemente. Bueno, vale, pues nosotros a lo mejor tenemos que entender que estamos aquí de paso y que tenemos que por lo menos, oye, dejarlo limpito, ¿no? Es como aquel que se va al campo, ¿no? Es decir, no sé, te vas a un picnic, coño, pues intentas llevarte las cosas como el que se va a la playa. ¿Entiendes? Pues oye, pues sí, fuma, bebe, tal, pero luego lo tiras a la papelera, ¿no? Es decir, no pasa nada, es decir, es aquí decir, oye, podemos seguir haciendo nuestra vida y podemos divertirnos y podemos consumir y podemos... Pero claro, digo, para mí yo creo que uno de los grandes hitos ha sido este hiperconsumismo que se ha dado ya no a partir de los años 50, sino a partir de los años 2000, ¿vale? Y por supuesto, un hiperconsumismo muy difícil de parar, porque además lo que se ha generado es un hábito que es muy difícil de parar. Entonces, bueno, pues no lo sé. Pues yo estoy segura de que aquí en Un Mundo para Todos va a haber un montón de personas que están de acuerdo contigo. No lo sé, ya te digo, es una opinión, pero una opinión que tengo en una charla yo contigo, ¿vale? O sea, si me vuelves a preguntar esto en un foro público, te diré, no sé de qué me está usted hablando, déjeme en paz, ¿vale? Claro. Yo qué sé, estoy hablando contigo. Me encanta tu sentido del humor. Claro, coño, es decir, a mí me digan, ay, tal, ¿usted qué diría? Yo, oiga, a mí déjeme en paz. O sea, usted dijo el otro día, mentira, yo no he dicho nada. Yo soy lo que sé, ¿vale? Yo ahora mismo estoy charlando con Elena. Entonces, bueno, te lo cuento. Bueno, que hay alguien que diga, pues sí, pues no, que dice este disparatado. Pues seguramente, no lo sé. ¿Sabes por qué estoy haciendo estas entrevistas en Un Mundo para Todos? Para que la gente se dé cuenta de que no pensamos tan diferente. Quiero decir, muchísimas personas pensamos muy parecido. Muy parecido. Lo que pasa es que hay personas que se atreven a decirlo y otras que no se atreven. Bueno, es que aquí es el rol. ¿Qué dice el establishment? O sea, ahora hay que ser ecologista, tenemos que ser todos ecologistas y preocuparnos, y esto es lo que hay. Y esto en un momento dado es lo que te comunican y lo que te pasan y todo, Dios, se pasa eso por WhatsApp, las redes, no sé qué, la cultura woke, la cultura cancelación, la cultura... No somos una mierda. Pues, mire, o sea, es decir, ¿y usted qué piensa? ¿Usted qué piensa o no piensa? ¿Vale? Pero el ser humano es una maravilla. ¿Tú qué piensas? Es decir, pues aprende, muchacho, no sé, dale... Muy bien, Jorge. Bueno, como ya estamos acabando... tienes derecho a hacerme una pregunta tú, ya que yo te he acribillado a preguntas. Tienes derecho a hacerme tú una pregunta a mí, la que quieras. Y bueno, pues... ¿Y de tu libro cuándo? Eso me vas a preguntar. Claro. Pues mira, el libro que he escrito de fantasía, que ya tú lo sabes perfectamente cómo va el proceso, pero bueno, estoy esperando respuesta en las editoriales. Ya has empezado por ahí. Estoy esperando, esperemos que pronto ya tenga noticias y bueno, pues no sé, si desde aquí a lo mejor algún editor me ve y quiere saber un poquito, pues nada, que contacte conmigo en mi correo. ¿Porque tu libro de qué va? Pues mira, mi libro es de fantasía y habla sobre el mundo élfico y humano. ¿Y cómo era? ¿Perdona? ¿A quién va dirigido? Va dirigido a, un público joven adulto. Adolescente, joven adulto. Porque para niños tampoco es. Es más bien ese público. He intentado explicar cómo era el mundo entre humanos y elfos, la naturaleza también cómo era. Y cómo la naturaleza mágicamente se comunicaba también, que también lo hace ahora. Lo que pasa es que yo creo que no nos damos cuenta de cuando la naturaleza no nos está hablando, pero sí que se comunica con nosotros. También es muy sutil la naturaleza. Entonces yo meto también un poco el componente de magia de la naturaleza. Es que no chatea, la naturaleza no chatea ni whatsappea. Ya. No nos enteramos porque como no whatsappea... Claro.
¿Entiendes? Como no whatsappea, pues no cuenta, ¿sabes? Eso es. Claro. No, solo para que la gente un poquito abra los ojos, cada vez que luego, quizás, no sé, aparte de contar la historia que estoy contando, ¿no? Que es una intriga también, es una novela también un poco romántica, pero aparte estoy explicando un poco la naturaleza, ¿no? Cómo siente, cómo vibra, cómo te puede cambiar, cómo interactúa con el mundo de los elfos y los humanos. Muy bien, pues ya está. Ya hemos hablado los dos del libro, ¿no? Hemos hablado hemos venido aquí a hablar de nuestro libro. Y se ha acabado. Lo que se daba. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues nada, en la feria nos encontramos, ¿vale? Sí, eso espero, Jordi. Sí, que dentro de muy poquito ya es tu día, ¿no? Día San Jordi. Bueno, sí, el día 23. Bien, dentro ya de nada. Bueno, nada. Pues nada, Jorge Llopis, encantada de tenerte aquí en El Mundo para Todos. Esperemos que vuelvas a estar más adelante. Muy bien. Contamos con tu opinión y también pues con tu sincera opinión, porque mira, hay que ser valiente también para decir pues las cosas como son, ¿no? Y ser un poco a ver, sincero y a ver, son como las natural, ¿no? Es decir, yo creo que sin querer polemizar, y en el fondo todos queremos polemizar, somos polémicos, y algunos tenemos más capacidad, pero la capacidad de polemizar la tienes en base al conocimiento. Reconozco, y te he reconocido desde el principio, que son unas áreas en las cuales pues no me he metido mucho más. Tú eres mucho más sensible a estas cuestiones, ¿vale? Yo sí, soy sensible, sí, porque vivo aquí y veo lo que pasa. Bueno, Jorge, encantada de que estés aquí en Un Mundo para Todos. Nada, esperamos tenerte otra vez pronto. Y nada, muchas gracias. Un beso.